Hola, sean cordialmente bienvenidas, bienvenidos a esta sesión. Sería la última sesión de SEDEC del año 2024 respecto al estudio del Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec. Estoy haciendo esta sesión grabada y agradeceré que la puedan revisar con tiempo, con calma y se pueda hacer la reflexión respectiva. Entonces, agradeciendo a la espiritualidad mayor la oportunidad y también a todos ustedes que han tenido a bien seguir estas instrucciones, pues vamos a iniciar con esta sesión. El día de hoy toca básicamente el capítulo 2 del libro El Evangelio según el Espiritismo y vamos a estudiar el título Mi reino no es de este mundo, acerca de la vida futura, la realeza de Jesús, el punto de vista, instrucciones de los espíritus, una realeza terrenal. Entonces dice así, 1. Entonces Pilato entró de nuevo en el palacio. Llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿entonces tú eres rey? Jesús le respondió, tú lo dices, yo soy rey. Para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. San Juan capítulo 18, versículo 33, 36 y 37. Y bueno, la explicación que da se da en la siguiente. La vida futura. 2. Con estas palabras Jesús designa claramente a la vida futura, que Él presenta en todas las circunstancias como la meta hacia donde se dirige la humanidad y como aquello que debe ser el objeto de las principales preocupaciones del hombre en la tierra. Todas las máximas de Jesús se refieren a este importante principio. En efecto, sin la vida futura, la mayor parte de sus preceptos de moral no tendrían ninguna razón de ser. Por eso, los que no creen en la vida futura, ¿cómo piensan que Él solo habla de la vida presente? No comprenden esos preceptos o les resulta pueriles. Les resultan pueriles. Por consiguiente, ese dogma puede ser considerado como la base de la enseñanza de Cristo. Por esa razón está colocado entre los primeros, al principio de esta obra, porque debe ser el punto de mira de todos los hombres. Solo Él puede justificar las anomalías de la vida terrenal, y ponerlas en concordancia con la justicia de Dios. Vamos a hacer un pequeño una pequeña pausa para hacer algunas acotaciones, algunas observaciones importantes. En el capítulo 2, el título es Mi reino no es de este mundo. Entonces, cuando estuvo con Pilato y Pilato le pregunta, ¿eres el rey de los judíos? El maestro dice, mi reino no es de este mundo. Y obviamente, si lo fuera, eh, me- los que me guían, los que me acompañan, los que me asisten, pues obviamente que hubieran combatido para que yo no fuera entregado. Pero por ello mi reino no es de este mundo, no es de aquí. Entonces comenta y clarifica el maestro que sí, efectivamente es rey, que vino con un propósito y el propósito de su venida es dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Entonces aquí observamos que el maestro está hablando de otro mundo, de otra realidad, de otra conciencia, pero también de un sistema ordenado, un sistema armonioso, perfecto, en lo que llamaríamos un cielo o los cielos. Es decir, eh, un mundo, una realidad que de alguna forma sintoniza con la verdad universal, con Dios, con las cualidades y atributos de Dios. Entonces, obviamente, esto nos da a entender que el maestro
vibra en una esfera muy alta, muy perfecta. Viene a este planeta, un planeta donde hay dualidad, donde hay conflicto, y obviamente es un planeta en proceso de elevación. Y él dice, yo vine aquí al mundo para traer la verdad, para dar testimonio de la verdad. Y todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y esto es muy interesante. Una persona, un ser, se puede identificar con Jesús o no, pero lo cierto es que si de alguna forma sigue el modelo crístico, si de alguna forma empata o empatiza con los valores que el maestro trajo, pues es un seguidor de la verdad, porque escucha la voz. Y esa voz que dice el maestro es la voz interior. Entonces es interesante la explicación que el maestro da. También aquí se habla mucho acerca de la vida futura. Y este es un tema súper importante porque todo el maestro lo habla en función de la vida futura. Él considera que en esa época, cuando él vivió con sus discípulos, realmente no era el fin último por el cual el ser humano podría esforzarse, sino que había un proceso, había una búsqueda y había un objetivo final por el cual los seres se tenían que esforzar y tenían que aprender o teníamos que aprender a vivir en la verdad. Entonces se dice que la meta de la humanidad toda realmente es esa vida futura que habla el maestro. Y no necesariamente es la vida futura, digámoslo así, después de la muerte. No necesariamente. También tiene que ver con este proceso de transición y de elevación de la Tierra a un mundo de luz. Entonces, también interesante comentar que todas las máximas de Jesús se refieren a este importante principio. En efecto, sin la vida futura, la mayor parte de sus preceptos de moral no tendría ninguna razón de ser. Por eso los que no creen en la vida futura, como piensan que Él solo habla de la vida presente, no comprenden estos preceptos o resultan pueriles. Es cierto, cuando uno escucha, por ejemplo, o lee pasajes del Evangelio donde se dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los humildes, bienaventurados los mansos de corazón, que heredarán la tierra, que serán felices. Ciertamente todo está en función de esa vida futura. Entonces aquí continúa la instrucción. Por consiguiente, ese dogma puede ser considerado como la base de la enseñanza de Cristo. ¿Por qué? Porque realmente este mundo no es el mundo ideal. Este sistema en el cual vivimos, nos movemos, es una etapa de transición. No es el fin último de nuestra vida. Por esa razón está colocado entre los primeros al principio de esta obra, porque debe ser el punto de mira de todos los hombres. Es decir, debemos de pensar que todo lo que vivamos acá es transitorio. Todos los bienes que pueden ser son pasajeros y también las dificultades, los problemas, las enfermedades, los sufrimientos son pasajeros. Porque todo en este sistema, todo en este mundo pasa y se va. Nada perdura, nada permanece, ni lo muy bueno ni lo muy malo. Entonces dice aquí, solo Él puede justificar las anomalías de la vida terrenal y ponerlas en concordancia con la justicia de Dios. Entonces, cuando entendemos que el maestro de alguna forma está explicando de una manera muy clara, muy contundente, que estamos en una transición y que todo es como si fuera, digámoslo así, un, como cuando, por ejemplo, estamos construyendo una casa y estamos echando el techo, la losa, se utilizan polines, se utilizan maderas, se utiliza una especie de armado para colocar, por ejemplo, ese cemento. El armado es propiamente esas cosas temporales que nos sirven para consolidar lo realmente real, por decirlo de alguna forma, válgase la expresión. Entonces, quiero decir que estamos viviendo propiamente una vida de ensayo, una vida de transición, una vida de aprendizaje,
pero no es la vida definitiva. ¿Quién puede pensar que esta vida es el ideal de ideales? Considerando que hay tantas dificultades, guerras, que hay deterioro del cuerpo físico, que hay enfermedades, que hay muchas situaciones que no son el ideal que Dios estableció para el ser humano. Entonces continuamos en el punto 3. Los judíos tenían ideas muy imprecisas acerca de la vida futura. Creían en los ángeles, a quienes consideraban los seres privilegiados de la creación. Con todo, no sabían que los hombres pudiesen un día convertirse en ángeles y participar de la felicidad de esos seres. Según ellos, la observancia de las leyes de Dios era recompensada con los bienes de la tierra, con la supremacía de su nación y con las victorias sobre sus enemigos. Esto es bien cierto. La raza judía en particular considera que la felicidad está aquí en la tierra y que cumpliendo las leyes de Dios iban a ser recompensados con riqueza, con comodidad, con bienestar, que también Dios les iba a dar supremacía de su nación sobre los enemigos. Y bueno, de alguna forma ese era lo máximo que podían esperar y que aún todavía esperan los judíos. Dice, las calamidades públicas y las derrotas eran el castigo que recibían por su desobediencia. Moisés no podía decir otra cosa a un pueblo de pastores ignorantes que necesitaba ser conmovido, ante todo, por las cosas de este mundo. Recordemos que en esa época, la raza judía en particular, aunque era monoteísta o tenía esa intención, lo cierto es que se dejaba llevar por las cosas del mundo y también lo cierto es de que eran bastante ignorantes porque eran como personas, por decirlo así en bruto, que no conocían otra cosa más que lo bueno de la vida era lo material, no podían considerar cuestiones espirituales o metafísicas, por decirlo así. Entonces, ellos, aún a la fecha, ellos pretenden que Dios los compense en esta vida con riquezas y con dominio sobre sus enemigos. Entonces, esa era la conciencia que tenían ellos y que quizás nosotros teníamos en ese entonces. Más tarde, Jesús vino a revelarle que existe otro mundo, donde la justicia de Dios sigue su curso. Ese es el mundo que promete a los que observan los mandamientos de Dios y en el que los buenos encontrarán su recompensa. Ese mundo es su reino. Allí es donde Cristo reside en toda su gloria y a donde regresó al dejar la tierra. Sin embargo, Jesús, al adaptar su enseñanza al estado en que se hallaban los hombres de su época, no creyó conveniente brindarles una luz completa, que los habría deslumbrado en vez de iluminarlos, pues no la hubieran comprendido. Fíjense que hace 2000 años el maestro habló en metáforas, en parábolas, en formas alegóricas, en enseñanzas muy sencillas, porque no podía darnos un alimento más sólido, porque aunque habíamos avanzado un poco respecto a la época de Moisés, pues todavía éramos niños, todavía no teníamos como una conciencia suficientemente madura y era preciso que pasaran más o menos 2000 años para intentar entenderle de una manera más clara y más objetiva, más exacta. Entonces el maestro fue y sigue siendo un gran pedagogo que de alguna forma da lo que puedan recibir, lo que podamos recibir. Actualmente estamos recibiendo más enseñanzas, por ejemplo, las procedentes del espiritismo. Y imaginen ustedes qué va a pasar de aquí a 1 o 2 siglos a futuro. Sin embargo, tenemos que trabajar en esta etapa. En cierto modo, se limitó a enunciar la vida futura como un principio, como una ley de la naturaleza que nadie puede eludir. O sea, se limitó básicamente a dar verdades muy profundas, pero muy sencillas, no más. Así pues, todos los cristianos creen necesariamente en la vida futura, pero también es interesante ver qué creemos respecto a esa vida futura. Pero la idea que muchos de nosotros nos formamos de ella es bastante vaga, incompleta y por lo mismo falsa en muchos aspectos.
Normalmente los cristianos tienen o tenemos una idea o teníamos una idea bastante vaga, bastante imprecisa de lo que es ese cielo o ese mundo futuro. Y es importante tener claro que es un mundo real. Para una importante cantidad de personas solo es una creencia que carece de certeza absoluta. La mayoría de los seres, los que creen en Cristo, no tienen una claridad respecto a ello, y a lo sumo piensan que van a estar mejor en una especie de cielo o paraíso. Y de ahí proceden las dudas e incluso la incredulidad. El espiritismo ha venido a completar en este punto, en ese punto como en muchos otros, la enseñanza de Cristo. Lo hizo cuando los hombres se han mostrado lo suficientemente maduros para comprender la verdad. Y aquí hay un punto muy importante. Cuando el discípulo esté listo, aparece el maestro. Y lo que queremos decir es que cuando la persona está con la necesidad y con la madurez suficiente para comprender una verdad mayor, la va a buscar, la va a encontrar y la va a asimilar, la va a valorar. Entonces, esto sucede, por ejemplo, las personas que han pasado en el cristianismo, en la metafísica, esoterismo, y luego encontramos la doctrina espírita, por ejemplo, de Allan Kardec. Con el espiritismo, la vida futura ya no es un simple artículo de fe, una hipótesis, sino una realidad material demostrada por los hechos, porque son los testigos oculares los que vienen a describirla en todas sus fases y en todos sus detalles. Y los testigos oculares, pues son realmente los espíritus que transmiten sus experiencias, sus conocimientos a los seres encarnados, a los hombres y mujeres encarnadas. Entonces alguien preguntaba, ¿y quién murió y regresó? O sea, ¿cómo puedes tú o cómo pueden los espíritas saber qué hay en el más allá? ¿Cómo podemos tener la certeza? Obviamente tiene que haber un grado suficiente de madurez, de entendimiento para discernir si esto que nos traen los espíritus es o no adecuado. Pero lo cierto es de que hay espíritus que han traspasado el velo de la muerte y que tienen la posibilidad de comunicarse con los vivos o con los encarnados, y hemos recibido innumerables experiencias, testimonios de la vida en el más allá. Por ejemplo, la película Nuestro Hogar es una película y también Los Mensajeros, donde se explican elementos del otro lado. También nos explican que la vida continúa, que la vida no termina con la muerte. Entonces también hay muchísimos libros, tanto espíritas como no espíritas, por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte, de alguna forma, aún los libros, el libro tibetano de los muertos, eh, eh, tantas enseñanzas antiguas que de alguna forma nos hacen ver que la realidad del plano espiritual es mayor que la del plano físico. Entonces nos describen todas sus fases y en todos sus detalles. También el espiritismo lo que tiene es que en los casos que hemos estudiado, son personas que estuvieron encarnadas, que vivieron una experiencia y que tuvieron su efecto en el otro lado al desencarnar. Y nos advierten, nos previenen, nos aleccionan de alguna forma para que evitemos caer en los errores que ellos cometieron. Es interesante todo el acervo cultural de conocimiento que nos puede aportar el espiritismo. Y continuamos. Así no solo ya no es posible la duda, sino que hasta la inteligencia más común puede representarse la vida futura en su en su verdadero aspecto. Del mismo modo que nos representamos un país acerca del cual se lee una descripción detallada. Ahora bien, esa descripción de la vida futura es tan pormenorizada y las condiciones de existencia feliz o desdichada de los que se encuentran en ella son tan racionales que resulta forzoso decir que no puede ser de otro modo y que constituye realmente la verdadera justicia de Dios. A diferencia, por ejemplo, de las enseñanzas religiosas que nos dicen que, por ejemplo, cuando cometemos pecado nos vamos al infierno, una mentalidad más racional, más de sentido común, encuentra que no tiene sentido que por un error tengas que pasar la eternidad sufriendo.
porque no tendría ninguna utilidad. Entonces, lo cierto es, cuando uno estudia con profundidad, con dedicación el espiritismo, encuentra que es una alternativa, una propuesta más racional y que de alguna forma complementa o empata con las enseñanzas básicas del cristianismo. Y esto es muy importante que lo podamos evidenciar. Por ejemplo, en el espiritismo nos explican, por ejemplo, situaciones que para el común entender son inexplicables o son injustas. Por ejemplo, ¿por qué mueren tres hermanos ahogados? Es un caso típico de que pasó. O por ejemplo, eh, ¿por qué una persona que aparentemente es buena le suceden cosas malas? También pudiera ser el caso de personas que nacen con mongolismo o con parálisis o que sufren un accidente y algunos quedan libres de los efectos, o sea, se salvan, o sea, quedan bien físicamente y otros pareciera que tienen el infortunio de quedarse paralíticos o en silla de ruedas. Muchas de las cuestiones médicas, de los aparentes eventos fortuitos en la vida, son perfectamente explicables por el espiritismo. Y esto es muy interesante, sumergirnos en estos conocimientos para entender, para saber ver. Y bueno, pasaríamos ya a la última parte de este estudio. Este es el estudio de fin de año y nos volveremos a ver, primero Dios, en enero del 2025 para continuar con el estudio. Por lo pronto, espero que esta orientación pueda servir y vamos a continuar y con esto cerraríamos. La realeza de Jesús, punto 4. Todos comprenden que el reino de Jesús no es de este mundo. Con todo, ¿no tiene él también una realeza en la tierra? El título de rey no siempre implica el ejercicio del poder temporal. Se le otorga por consentimiento unánime a aquel que por su genio accede al primer lugar dentro de un determinado orden de ideas que predomina en su siglo y ejerce una influencia en el progreso de la humanidad. Es decir, algunas veces el título de rey se da a una persona que tiene esa soberanía, que tiene ese genio, que tiene esa capacidad de representar a todo un pueblo por el beneficio que les puede aportar, por todo el bien, es un bienhechor, un rey que normalmente cuida, protege y defiende a su pueblo. Y no necesariamente es un título honorífico, es un título ganado, como dicen los muchachos, a pulso. En tal sentido se dice el rey o el príncipe de los filósofos, por ejemplo, el rey de los filósofos o el príncipe de los filósofos, de los artistas, de los poetas, de los escritores, etcétera. En esa realeza nacida del mérito personal y consagrada por la posteridad, no suele tener una preponderancia mucho mayor que la que confiere una diadema. Es decir, muchas personas, por ejemplo, el príncipe de la paz, se puede dársele al Maestro Jesús, pero también pudiera ser Gandhi, y no necesitamos que le den un título o que le den una corona. Ciertamente se gana por méritos. La primera es imperecedera, es decir, mientras que la otra es juguete de las vicisitudes. Es decir, la primera, el primer mérito se da propiamente por ello, por el valor del individuo. Y el otro puede ser de que sea como herencia o que le den la corona o un título, y esto es más que un juguete de las vicisitudes. O sea, tiene más mérito el título de rey logrado por méritos propios, por los beneficios que otorga al pueblo. Aquella siempre recibe la bendición de las generaciones futuras, es decir, de los que recibieron el bien, mientras que esta otra, o sea, las que reciben por títulos o por herencia, algunas veces es maldecida. ¿Cuántos reyes o hijos de reyes por crianza, por genética, y son de lo peor? Han hecho mucho daño a sus pueblos. La realeza terrestre se acaba con la vida, es cierto. A la hora de morir el rey, muerto el rey, viva el nuevo rey o la reina. Pero la realeza moral, o sea, la de los méritos, de las virtudes, gobierna sin cesar, sobre todo después de la muerte. Es decir, que lo que hemos logrado
a través del renunciamiento, a través de los méritos, del servicio, de nuestra transformación moral, perdura eternamente. Y lo que hemos conseguido o hemos acumulado, eso lo tenemos que dejar aquí en la tierra. En este sentido, ¿no es Jesús un rey más poderoso que muchos potentados? Con razón, entonces le decía Pilato, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Entonces aquí podemos ver cómo es interesante la explicación que se da. Y bueno, creo que aquí podríamos dejar el estudio para que lo reflexionen. El día de hoy preferí grabarlo en diferido. De hecho, lo dejaré para que puedan reflexionarlo con calma y nos veremos el próximo año, Dios mediante, y empezaremos con el punto de vista. Entonces yo sí les sugiero que si pueden, tienen oportunidad, lean el libro, el Evangelio según el Espiritismo, tomen nota, marquen textos que les parezcan interesantes. Si tienen preguntas, comentarios, dudas, hagan favor de comunicarlas para poderlas analizar y poderles dar debida respuesta. Pues a nombre de todos los seres que estamos con esta intención de divulgar enseñanzas de alta espiritualidad, de luz, agradecemos su presencia en todo este año y nos estaremos viendo en la próxima sesión, ya en el 2025. Que pasen una muy feliz Navidad y un próspero, dichoso, bienaventurado año 2025. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.